Bueno, pues hablemos un poquito de Xgen. ¿Para qué nos sirve Xgen? Pues nos sirve para crear pelos como crea este artista. Sefki Ibrahim tiene un arte bastante interesante y como veis es en general bastante hiperrealista, pero Xgen no nos sirve solo para hacer pelos hiperrealistas, aunque en este pequeño tutorial vamos a hacer algo pues hacia este estilo. Como veis, hace pelo, barba, cejas, todo con Xgen. Incluso también podemos utilizar Xgen para hacer detalles, como por ejemplo estos pelitos que tiene el gorro en este personaje, o incluso este pelo que se ve muchas veces en la cara cuando nos da la luz, que se llama Pitch Fuzz. Se puede utilizar también Xgen para eso. Aquí, como veis, están las guías de Xgen. Ahora nos meteremos un poquito más adelante, pero vamos, para esto es en general para lo que se utiliza Xgen. Xgen está integrado dentro de Maya en cualquier versión. Existe también el Xgen interactivo, que también está bastante bien, pero en este caso nos vamos a centrar en el Xgen que no es interactivo. Podemos acceder a ello desde aquí, desde este tab que se llama Xgen. Podemos clicar aquí y nos aparecería esta ventanita, aunque también podemos cambiar el workspace de Maya Classic, que es como estaría por default, a Xgen. Como veis, aquí está el Interactive Groom, ese no es el que vamos a usar el de toda la vida, el normal. Y aquí nos va a aparecer esta ventana. En este caso me he creado una esfera en Polymodeling, una esfera aquí, simplemente para enseñaros un poquito qué es Xgen y cómo se utiliza. Y luego un poquito más tarde os voy a enseñar a cómo crear algo un poquito más avanzado. En este caso tengo mi esfera y antes de empezar a hacer algo con Xgen me tengo que asegurar de tres cosas. La primera es que tenemos un proyecto como set. En este caso yo tengo puesto el por default. Voy aquí y le digo set, este proyecto. ¿Por qué? Porque Xgen almacena toda su información dentro de la carpeta de proyecto, no la almacena fuera o dentro del archivo .mb. Lo siguiente que nos tenemos que asegurar es de que tenemos un material simple, que no tenemos ningún material de Arnold o de VRAI. Yo en este caso siempre me aseguro de asignarle un material como puede ser un Lambert. Haciendo clic derecho, yéndome aquí abajo, Assign Favorite Material, Lambert. Una vez tengo creado este material, me tengo que asegurar de que este objeto tiene UVs. Para ello doy clic a este botón y me aparece el editor de UVs. Como veo, sí que tiene UVs. ¿Esto por qué? Porque cada mapa que vayamos a pintar dentro de Xgen, tipo máscaras, ahora os explicaré qué es cada cosa, necesita tener las UVs porque si no simplemente no podemos pintar. La última cosa de la que nos tenemos que asegurar es de que no tiene historial. Si en tu caso tienes un personaje rigueado, asegúrate de no darle a el historial de toda la vida, dale al non-deformer, porque si no te vas a cargar todo tu rig. Aquí podemos decirle seleccionar by type history o non-deformer history, me aseguraría de que mantengo el rig. Para el seleccionado, delete all by type es toda la escena, entonces nos aseguramos de seleccionamos uno, me voy a delete by type, non-deformer history. En este caso me mantendría un rig si lo tengo. En caso de tener una cabeza de un personaje al que le queramos poner pelo, no se lo pondríamos sobre ese personaje. Haríamos un duplicado, control D. En este duplicado lo podríamos nombrar Xgen. Y de aquí lo que haríamos sería seleccionar las caras donde queremos poner ese pelo. Invierto la selección manteniendo Shift y volviendo a seleccionar y borro. Y en este caso, esta sería la geometría donde le pondríamos el pelo. Ahora os explico un poquito más cómo sería esto. Y en este caso simplemente voy a usar una esfera para enseñaros un poquito qué hacemos con Xgen. Entonces selecciono esta esfera, ya habiéndome asegurado de que tiene material de Lambert, tiene sus UVs, tengo el proyecto seteado y el historial borrado, ya le doy a Create New Description. Una vez aquí, le voy a poner el nombre a esta descripción. En general, primero siempre les tienes que poner un nombre a la colección. La colección es, digamos, una carpeta que contiene todas las descripciones. Entonces, la colección va a ser, por ejemplo, tutorial /co. Yo todas las colecciones las llamo co.
En este caso estoy creando una nueva. Si yo quisiese añadir una nueva, como ahora mismo no tengo ninguna, tengo que crearla. Pero si ya tuviese una, le daría Add Description y aquí seleccionaría Tutorial Co. La descripción es simplemente el nombre de este conjunto de pelo. Entonces, este le voy a llamar, por ejemplo, /D. Siempre asegurarnos de que nombramos las cosas, en especial en Xgen, porque hay muchas veces que necesita encontrar las cosas por nombre. Una vez tenemos esto hecho, le voy a dar aquí Placing and Shaping Guides y le doy a crear. Ahora nos ha creado esta colección, como veis aquí, y dentro de la colección tiene su descripción. Y dentro de esta descripción aquí están todos los datos de esa descripción. Voy a guardar, voy a poner... Y ahora nos aparece esta ventana, como veis aquí, colección, aquí seleccionamos las colecciones, aquí seleccionamos las descripciones. Cada uno de estos botones hace una cosa distinta, ahora iremos a por ello. Y como veis aquí tenemos un montón de configuraciones que al principio da un poco de miedo, pero al final te acostumbras. Entonces, primero voy a añadir guías con este botón. Y voy a empezar a hacer clic sobre la esfera y vais a ver que me va creando como si fuesen pelos. Pero esto no son los pelos como tal. Esto se llaman guías. Las guías yo las puedo poner de cualquier forma, puedo editar la forma que tienen para hacer que sigan distintas... para ponerlo como yo quiero, por ejemplo. Selecciono esta de aquí, hago clic derecho y le voy a decir Guide Control Points. Y ahora, como veis, es como si se me hubiese transformado como una curva. Entonces yo esto lo puedo dar la forma que yo quiera. Y esta va a ser la forma que el pelo va a seguir en esta zona de mi malla. También puedo editar la forma que tienen estas curvas yéndome aquí a Xgen y seleccionando este botoncito de aquí que se llama Sculpt Guides. Y es pues como si estuviésemos haciendo, pues eso, como si estuviésemos esculpiendo las curvas. Ahora no puedo hacerla más grande. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues hago doble clic aquí y le digo Lock Length, se lo quito. Puedo hacerlo esto más grande, manteniendo B y moviendo el ratón. Y ahora sí que puedo hacer esta curva un poquito más. Entonces yo ahora tengo unas guías que funcionan de eso, como guías para el pelo como tal. Entonces si yo ahora quiero ver el pelo, le doy a clic aquí y veis que me aparece como una especie de curvas también, pero no, esto ya es el pelo como tal. Le voy a subir la densidad. Y fijaros que me empieza a aparecer bastantes cositos de estos marrones. Este es el pelo como tal. Y ya de aquí yo puedo empezar a cambiar las cosas. Para empezar, voy a ocultar esto. Si os fijáis, las curvas no tienen demasiada resolución. Entonces voy a seleccionar estas dos, que son las que son así más, tienen una forma, y le voy a dar aquí a Rebuild. Y me aparece, aquí está. Me aparece esta ventanita y aquí le puedo decir cuántos puntos quiero que tenga la curva. Ahora mismo tenía 5 o así, le voy a poner 10. Y fijaros que ahora tiene una transición mucho más suave. También le puedo decir normalizar. Lo que hace normalizar es que si yo, por ejemplo, tengo este punto aquí, la distancia de este punto y este punto es distinta a la distancia de este y este de aquí. Entonces lo que me hace normalizar es que me mueve todos los puntos para que estén todos en la misma distancia de los unos de los otros. Esto me puede servir mucho también para suavizar. Vamos a mostrar otra vez el pelo otra vez y vamos a empezar a cambiar cositas por aquí. Modifier CV Count es simplemente lo mismo que tenemos aquí con las curvas, pero para el pelo como tal. Si os fijáis, se nota cuáles son los polígonos. Yo lo que puedo hacer es aquí subirle esto a 10, por ejemplo, y lo hace muchísimo más suave. Ahora diréis, oh, me ha desaparecido esta parte de aquí. No, lo que pasa es que cuando haces un preview del pelo como tal, te va a hacer lo que aparezca en la cámara. ¿Veis? Hay zonas que no me las va a hacer porque simplemente no aparecen en la cámara. Esto lo hace para guardar recursos.
Length, bueno, pues como su nombre indica, es la longitud del pelo. Lo vamos a dejar a 1. Esto no me gusta tocarlo porque, como tal, se puede hacer de un modo mucho más sencillo y natural usando las guías. Aquí el width es simplemente el ancho. Si yo, por ejemplo, esto lo bajo a 0,5, fijaros que me va cambiando lo gordo que es el pelo. Vamos a subirle un poquito la densidad. El width ramp es simplemente una rampa. Esto es como unas curvas. Si yo, por ejemplo, me acerco mucho aquí, fijaros en la punta de aquí. La R significa root, que es la base, lo que está pegado a nuestra geometría como tal. La T significa tip, que es el punto final del pelo. Si yo aquí bajo este puntito, fijaros, a ver, tengo que hacer que se vea. Fijaros lo que va ocurriendo. Root significa que esto está a 1 y tip significa que esto está a 0. Entonces yo puedo jugar con esto para hacer que el pelo no termine de una forma tan abrupta. Estas 4 opciones yo no las suelo tocar mucho, pero sí suelo quitar, por ejemplo, este Tube Shade, que sí que me molesta bastante al verlo. El Region Mask es bastante simple. Por ejemplo, para hacer una línea del pelo es lo que usaríamos. Ahora os voy a explicar un poquito qué es en conjunto con la densidad y la máscara. Region Map, de nuevo, vamos otra vez al tema de máscaras. Habíamos dicho densidad, yo esto lo puedo subir y bajar. Si me quedo a 100, ¿no puedo subir más? Sí, sí que puedo. Puedo ponerlo a 500, puedo ponerlo a todo lo que yo quiera. Vamos a dejar en 50. Mask. ¿Esto qué es? Me sale aquí algo raro que no entiendo. Bueno, pues esto es para crear una máscara. Aquí es cuando decíamos que necesitábamos las UVs. Voy a hacer clic aquí y le voy a decir Create Map. Me sale esta ventanita y me dice, ponle un nombre a este mapa. Y le voy a decir Density. Bueno, primero le voy a poner esfera. Density Mask. Aquí le digo la resolución y le voy a decir que empiece con negro. Le digo que me lo cree y fijaros lo que ocurre. Ahora me sale como si fuese un pincel y yo de aquí he dado doble clic aquí y le cambia el color, ¿vale? Entonces lo que me va a permitir esto es crear una máscara para de dónde sale el pelo. Lo que sea negro, ahí no va a salir pelo. Lo que sea blanco, va a salir pelo. Entonces, fijaros, si yo pinto esta parte de aquí en blanco, si esto no tuviésemos UVs, no podríamos hacerlo. Esto lo voy a guardar aquí. Y voy a guardar dándole clic aquí. Y fijaros lo que ha pasado. Ahora el pelo solo nace de la zona que hemos pintado en blanco. Que yo quiero editar esta máscara, le doy clic aquí. Y puedo seguir editándolo. Y añadiendo más pelo por zonas donde yo quiera. Como habéis visto, yo he puesto un nombre a esta máscara. Es esencial nombrar las cosas dentro de Xgen. Ahora, el Region Mask y el Region Map. Yo puedo hacer exactamente lo mismo. Le vamos a poner al Region Mask 1, porque en verdad un mapa que sea blanco y negro es 0 o 1. 0 siendo negro, blanco siendo 1. Y es exactamente lo que hemos hecho aquí, Mask y esta máscara de aquí. En la escala de grises, pues un gris sería un 0,5, dependiendo de lo cerca que esté del blanco o del negro. Entonces, aquí también podríamos pintar una máscara sin ningún problema, yendo aquí, creando un mapa, pero para hacerlo más fácil y rápido, simplemente le voy a dar a 1. Region Map, este es el mapa de región. Como he dicho, esto me sirve para hacer líneas de pelo, entonces vamos a crear un mapa, le voy a decir aquí, Create Map, le voy a decir Region Map. La resolución la dejo a 5 y fijaros que aquí no me dice blanco o negro, me dice red, green y blue. Bueno, pues vamos a crearlo como red. Y me crea otra textura, en este caso roja. Voy a hacer doble clic aquí y el color lo voy a cambiar a verde.
Y ahora voy a pintar de verde la mitad de la esfera. Esta parte de aquí no me importa mucho porque habíamos puesto la máscara ahí que se viese negra. Ahora esto lo guardo y fijaros lo que ocurre. Voy a ocultar las guías presionando este botón. Fijaros que es como si esa parte, esta pequeña frontera entre rojo y verde, ahí los pelos no crecen en perpendicular, crecen hacia los lados. Entonces para esto sirve el Region Map. Ahora, esto no es todo lo que yo tengo en XGen. Obviamente la parte más importante para hacer un pelo realista son las guías. Es muy importante tener las suficientes guías para guiar el pelo a lugares que queramos. Entonces, para empezar a hacer algo en XGen que sea muy realista, primero tenemos que hacer las guías. Las guías también las puedes crear utilizando curvas dentro de Maya. Las puedes dibujar tú como quieras o utilizando estas herramientas que tiene Maya por aquí para crear pelo y simularlo. Y luego eso lo haces curvas y te lo puedes llevar aquí. Ahora os enseñaré cómo se hace. La idea es que estas guías tienen que ser decentes para que te salga algo decente. Tú puedes importar estas guías desde curvas cuando quieras. Como digo, todo esto no es lo único que tenemos en XGen. Lo que os he enseñado aquí es lo que suelo utilizar yo. Aquí tengo Preview Output, esto es para temas de render, si lo queremos renderizar. Aquí le diríamos que quiero usar Arnold, qué es lo que quiero generar y cómo. En este caso yo aquí no suelo tocar nada, solo le pongo el renderer y listo. Lo que sí que nos importa son los modificadores, porque los modificadores es lo que nos van a hacer que las cosas sean realistas o no. Entonces aquí yo, por ejemplo, le voy a añadir un modificador, donde le clic a este botón, me aparece esta ventana, le voy a añadir un modificador de clamping. Me dice, no tengo guías de clamping. Bueno, pues aquí le voy a añadir esas guías. Le voy a decir Setup Maps. Me sale esta ventana, le voy a dar a Generate. Y fijaros que me aparece estas pequeñas líneas amarillas. Si le pongo 1, le voy a poner, por ejemplo, 10. Me van apareciendo más. Así está bien. ¿Qué son estas guías? Estas guías son las guías que va a utilizar XGen para crear esos clamps, esos conjuntos de pelo. Le voy a dar a Save y fijaros lo que me hace. Donde estaban esas líneas amarillas me ha creado esto, que son clamps de pelo. Yo esto lo puedo editar utilizando estas curvas de aquí. Le puedo añadir también una máscara. Le puedo crear aquí también un efecto de noise. Aquí puedo empezar a crear efectos, por ejemplo, si le quiero cortar un poco random. Algunos se quedan más largos, algunos se quedan más cortos. Esto lo voy a dejar a 0. Y puedo seguir creando algunas más. Yo lo que suelo hacer es, por ejemplo, suelo crear 3 de clamping. La primera, por ejemplo, si es 10, la segunda será 20 y la tercera será 50, algo así. Vamos, por ejemplo, a poner 30 en este caso. Voy a añadir más densidad. Voy a poner, por ejemplo, 300. A ver qué tal. Sí. Así está bien. Le voy a poner... Este botoncito de aquí lo que me sirve es para que no se vea con tanto diente de sierra. Es la anti-aliasing. Voy a ocultar las guías. Le hemos dicho ese clamping. Le vamos a poner el clamping 3. Y lo vamos a poner, este habíamos dicho, como 50 o así. ¿Vale? Fijaros que ya me empieza a salir algo bastante guay para que simplemente sea una esfera. En verdad esto lo que podríamos hacer es ponerlo a 1. A ver qué tal queda 1. No va a quedar muy bien. Vamos a ponerlo a 5. No, me gustaba más cuando estaba en 10. Vale, y de aquí lo que podemos hacer es añadir, por ejemplo, un noise. Vamos a bajarlo un poquito. Vamos a añadir otro noise.
Y aquí vamos a ir tocando pues eso, los botones, a encontrar exactamente lo que queramos hacer con nuestro pelo. Aquí si quiero puedo utilizar el Tube Shade, pero como veis no me... La verdad es que me hace todo un poquito más confuso. Vamos a, por ejemplo, crear también un cut. Y fijaros que esto lo que me hace es que algunos pelos los corta. Lo que también puedo utilizar es la expresión de Stripe. Lo bueno de Xgen es que podemos utilizar un montón de expresiones y comandos que en verdad al principio aquí no salen, pero eh, si os fijáis, cuando abrís aquí nos aparece el Expression Editor y aquí podemos empezar a poner un poco más de código, más que un simple número. Entonces, por ejemplo, en este noise que veis por aquí, vamos a crear lo siguiente. Escribimos stray, dos paréntesis, uno abre, otro cierra, espacio, interrogante, espacio 1, dos puntos, 10. Lo que me va a hacer esto es que algunos pelos van a ser stray, es decir, no se van a quedar en ese clamping. Y en el siguiente vamos a poner stray, lo mismo, espacio 1,5.1. Y aquí lo que vamos a hacer en descriptions, vamos a poner set stray percentage y vamos a poner, por ejemplo, 20. Fijaros lo que ha ocurrido, hay algunos pelos que se van, que no se quedan ahí. Si yo esto lo pongo a 50, ¿veis lo que está ocurriendo? Vamos a poner 30, por ejemplo. Esto lo que me hace es que sea un poquito más realista, porque es muy común que no todos los pelos estén siempre juntitos y ajustados. Eso también puedo irlo tocando para ajustar esos strays. También podríamos añadir otro tipo de modificadores. Tenemos un poco de todo. Podríamos añadir un coil. Vamos a bajar esto. Esto es para hacer pelos así un poco más... a ver, esto vamos a bajarlo. Tipo muy rizados.